buenas tardes a todos y a todas, como decíamos al principio. Y en primer lugar, pues agradecer a Jorge Albornoz su presencia aquí en la primera sesión de experiencias. Como sabéis, experiencias es un espacio que hemos creado desde la Fundación Educativa Actívate, junto con SIC Business Marketing School y apoyados por Divina Pastora Seguros, con la idea de crear un hub donde poner en común todas las experiencias relacionadas con la aplicación del debate dentro del mundo educativo. Para esta primera sesión contamos con la presencia como decía, de Jorge Albornoz. Y, entre otras cosas, lo primero es que es profesor de Derecho, Debate, Argumentación y Pensamiento Crítico. Además de que ha diseñado e implantado metodologías activas de enseñanza-aprendizaje en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Panamá, Cuba, Jamaica, México y también en España. Además de publicar decenas de obras especializadas en distintas ramas del derecho, la educación, juventud, cultura, es decir, un montón de cosas. Entonces, lo primero, Jorge, agradecerte la presencia a iDebate, a iExperiencia, y más allá de todo esto, lo que sí que nos lo que sí que nos gusta es, o queremos es conocer cuál es esa experiencia tuya utilizando el debate en el mundo educativo. ¿Cuál es esa experiencia tuya aterrizando el debate a lo que sea las aulas y entornos educativos? Bien, primero que todo, muy buenas tardes a todas las personas que estén mirando esto. Buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar y día en que lo vean. Un honor poder estar compartiendo con ustedes, un enorme agrado. Respecto de lo que me preguntabas, yo me dedico a esto. Y desde hace aproximadamente 10 años, donde yo trabajaba en el ámbito más de instruir alumnos para competencias de debate, me di cuenta de que el debate servía como una metodología activa de enseñanza-aprendizaje en muchos aspectos. Y entonces decidí enfocar mi carrera a esto para efectos de desarrollar proyectos, seguir aprendiendo, comenzar a escribir, empezar a hacer clases de debate en distintos contextos y de divulgar el debate como una estructura educativa, global, aplicable en general. Y entonces, en ese contexto es que llevo ya varios años dedicado a esto. Después hice un magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos, donde todo lo enfoqué hacia el debate. Todos los instrumentos de evaluación que tuve que elaborar fueron sobre debate, rúbricas, investigaciones. Mi tesis de magíster fue sobre rap debate. Así que finalmente, en el fondo, son varios años de experiencia en los cuales hemos desarrollado proyectos en distintos lugares desde distintas perspectivas. En el fondo, una idea matriz que a mí me parece importante que se comprenda cuando hablamos de esto, es que cuando yo me paro con alguien a debatir, bien, hacemos un montón de cosas, pero además, dentro del debate, se trabajan distintas estructuras de pensamiento que son transversales. Así que cuando hablamos de debate educativo, ya no es solamente debatir en cuanto tal, sino que estudiar y practicar distintas estrategias y estructuras del debate para desarrollar habilidades cognitivas y aprender contenido. Y entonces en eso llevo ya tiempo completo, prácticamente por lo menos unos 3 o 4 años. Así que proyectos hay montones. Hemos hecho proyectos en municipios completos, con 15 colegios, por ejemplo, durante 3 o 4 años. Hemos hecho proyectos a nivel internacional de investigación y de publicación de papers científicos sobre debate, por ejemplo. Hemos realizado intervenciones tanto en colegios como en fundaciones que tienen varios colegios, tanto en Chile como en el extranjero. Hemos trabajado en el ámbito de la educación informal, en el ámbito del hip hop, por ejemplo, donde también utilizamos estructuras de debate para enseñar. Así que hay varios proyectos en los cuales podríamos hacer énfasis. Muy bien, entonces, Jorge, comentas el uso del debate como una estructura de pensamiento transversal que además contribuye no solamente a adquirir conocimientos, sino también a desarrollar las habilidades cognitivas del alumnado. Y lo que nos interesaría saber es cómo es esa parte de aterrizar todo esto a la realidad de una clase. O sea, cómo nosotros podemos coger todo esto y llevárnoslo a la dinámica normal. Ujú. Mira, por ejemplo, acá hay, cuando uno empieza a estudiar estas estructuras de debate, se da cuenta que en el fondo en un debate se aplican una serie de metodologías que han desarrollado los filósofos a lo largo de montones de años, digamos, y que son filosofías que tienen, o estructuras filosóficas que tienen objetivos bien específicos. Dentro de eso, por ejemplo, cuando uno estudia un modelo argumentativo estándar, estudia los respaldos. Y cuando estudia los respaldos, estudia a la autoridad, el concepto de autoridad.
Y cuando estudia el concepto de autoridad, comienza a comparar y contrastar autoridades. Y entonces tenemos el contenido conceptual, autoridad, y luego ya tenemos ciertas acciones, o mejor dicho, habilidades cognitivas como comparar y contrastar. Y luego de eso ya pasamos a comparación y contrastación de fuentes. Y entonces ahí ya estamos aplicando una estructura científica que además, si la vamos aplicando permanentemente, necesariamente surge una metodología de proyectos. Así que, por una parte, el debate puede ser contenido, la argumentación en cuanto tal puede ser contenido, pero además puede ser estructura de análisis o de pensamiento, pero también puede ser una estructura, una metodología didáctica completa. Por ejemplo, al principio de un curso estándar o un curso X que esté realizando en este momento, los estudiantes comienzan a aprender estructuras silogísticas básicas y luego las van respaldando con distintas autoridades. Luego eso lo utilizan para describir una realidad y entonces elaboran una tesis de hecho, ¿verdad? O el género judicial del cual hablaba Aristóteles. Luego le dan un valor y entonces ya tienen un esquema argumentativo para probar un hecho. Científicamente esto que pasa en La Pintana existe delincuencia, por ejemplo. Luego le dan un valor y entonces identifican un valor general que tienen que justificar por qué existe, por qué se aplica a este espacio y a este tiempo y cuál es el marco referencial luego que lo justifica. Con eso problematizan y una vez que problematizan pueden luego desarrollar, por ejemplo, metodología de proyectos de explicando qué, cómo, cuándo, dónde, quién, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, quién me va a ayudar, quién me va a comprar, quién se va a beneficiar, beneficiarios directos e indirectos. De ahí en adelante, por ejemplo, surgen FODAS, luego surgen cartas Gantt, y todo eso entonces como metodología de trabajo, como metodología activa, como metodología de proyectos, y eso es aplicable a cualquier curso. Y lo hemos aplicado desde niños de 11 años hasta postdoctores en educación incluso. Sí, porque, por ejemplo, una de las cosas que estás comentando es hablar de empezar con estructuras y logísticas básicas, cómo al final nosotros lo que estamos hablando es desde los conceptos de autoridad y contrastar el concepto de autoridad, luego la parte de contrastar fuentes, y desde un punto de vista conceptual está claro. Y quizá lo que a mí me gustaría conocer es, desde un punto de vista experiencial, de todas las interacciones que habéis estado manteniendo, todos los proyectos que habéis desarrollado, uno concreto donde podamos ver cómo se trabajaba antes y cómo eso se transmite de una forma mucho más práctica. Desde un punto de vista teórico lo tenemos claro, todo lo que has estado hablando, pero a la hora de aterrizarlo a un aula, ¿qué cambia en el aula? ¿Qué es lo que sucede en el aula cuando se utiliza ese tipo de cosas? Por ejemplo, aplicando este tipo de cosas, han surgido metodologías que en algún momento yo tenía que ir a supervisar profesores y hacer con ellos el acompañamiento docente. Los profes eran mis alumnos y Mm. su prueba eran clases, ¿verdad? Su evaluación eran clases. Y entonces de pronto me pasó que llegué a un aula de niños de 10 años y era una democracia esa aula. Era una democracia, todo lo que se hacía se decidía. La forma de revisar los contenidos, quiénes tenían determinadas tareas, los liderazgos se permanentemente iban cambiando porque tenían espacios abiertos solamente para aplicar debates sobre puntos específicos que además se relacionaban con ciertos contenidos de su cobertura curricular. Y entonces ahí salió una democracia y yo quedé alucinado con eso. De hecho, eso después se utilizó como portafolio de evaluación docente, que es un requisito legal que tienen que cumplir los profes en Chile, y fue muy bien evaluado, digamos, y eso fue, a mi juicio, maravilloso. Otras, por ejemplo, efectos que ha tenido es que se generan sociedades científicas, en el sentido de que primero se conforma una sociedad de debate que le gusta debatir, pero luego se dan cuenta de que para debatir tienen que investigar un montón. Y entonces, después de tanto investigar, como trabajan en equipo, con cartas Gandhi, con ciertas metodologías de trabajo donde hay alguno que es líder y se encarga de revisar ciertas tareas, etcétera, es que luego salen papers. Y en algún momento, por ejemplo, el año pasado, con la Sociedad de Debate de la Universidad Andrés Bello, donde fui entrenador el año pasado al menos, eh, publicamos como 4 o 5 papers en el año, por ejemplo, Mm. porque eran las investigaciones que hacían. Algunos más científicos que otros, digamos, pero eso tuvo como esos efectos. Dentro de esos papers, por ejemplo, algunas eran propuestas legislativas o son observatorios legislativos. Eh,
también, por ejemplo, se han generado sociedades de debate que se encargan de ser entes políticos fiscalizadores del discurso público en un determinado colegio. De tal forma que, por ejemplo, en el Liceo Arturo Alessandri Palma, que me llamaron un día a trabajar, tenían el problema de que se tomaban los estudiantes del liceo. Todo el tiempo se tomaba el liceo. De hecho, fue el primer liceo tomado en dictadura. Tenían una cultura de tomarse el liceo. Y el director no sabía qué hacer porque cualquier política que tratara de aplicar se veía frustrada porque se paraba el colegio, ¿verdad? Durante un par de semanas o un par de meses incluso, y entonces todo eso generaba un descalabro. Y entonces cuando llegó me dijo que él necesitaba que yo le ayudara a que no se tomaran el colegio. Yo evidentemente le dije, yo no le puedo ayudar a eso, pero yo lo que sí sé, porque tengo experiencia, porque en el tiempo que he pasado, es que cuando se genera una sociedad de debate, se genera un núcleo de personas críticas que tratan de alguna forma de desprenderse de las pasiones al momento de debatir y entonces comienzan a analizar más críticamente. En efecto, precisamente, por ejemplo, en ese liceo, mientras duró eso, estuvieron 2 años sin tomarse el liceo, precisamente, y la sociedad de debate realizaba un trabajo relacionado con eso, en el sentido de exigir investigación para las premisas que se lanzaban en las asambleas, por ejemplo. Ahora, ¿en qué repercutió? Que al final de año la sociedad de debate terminó denunciando al propio liceo ante la corporación municipal, digamos, porque se dieron cuenta de que problematizaron tantas realidades que al principio lo escucharon un poco y después ya no lo escucharon más, y cuando ya pasaron algunas cosas más graves ellos fueron y denunciaron. En otros colegios, por ejemplo, también en algún momento me pasó que trabajaba en un colegio de estrato socioeconómico acomodado en Chile, de los más acomodados, y resulta que el colegio se vendió, y se vendió con alumnos a otro colegio. Pero el nuevo colegio no aceptó a todos los alumnos, sino que quería como a un quinto de los alumnos. Y todos los demás que llevaban toda su vida en el colegio, de un día para otro, siendo buenos alumnos, yéndoles bien, teniendo buenas notas, se quedaron sin colegio. ¿Qué hicieron? Desarrollaron mediante la metodología de proyecto, investigando clase a clase, un recurso de protección, una acción de amparo en otros países, y entonces la Corte obligó al colegio a darle un montón de derechos, recibirlos a todos, permitir que los que venían del otro colegio anduvieran con su corbata, por ejemplo. Y entonces todo eso son efectos que genera la aplicación de estas metodologías de data, y sobre todo en el ámbito de la metodología de proyectos y metodología de la investigación científica. Ese es principalmente el cruce. Vale, porque hay varias cosas que has comentado. Por un lado, hay, claro, terminología que estaría bien clarificar, como por ejemplo has Perdón, mencionado lo que perdón, son perdón. las cartas GAN. Y luego hay un elemento que también has comentado y es el impacto que tiene desde un punto de vista del pensamiento crítico de introducir el debate dentro del sistema educativo y al final pues convertir a estudiantes críticos. Y simplemente, además de lo que son las cartas GAN, si puedes pues explicarlo un poquitín más, sí que lo que me gustaría saber es cómo se puede integrar el debate, no ya como una sociedad de debate, como una actividad extraescolar, sino el debate integrado dentro de la estructura curricular. ¿Cuál es tu Ujú, experiencia? Pues trabajándolo desde la óptica de las matemáticas o desde la ujú. óptica de las ciencias o la historia Ajá. o... Sí, bueno, cuando hablo de carta Gantt, hablo de un instrumento que es un gráfico en 2 dimensiones, donde por una parte tiene tareas y por otra parte tiene fechas, tiempos, ¿verdad? Y esa carta Gantt, por ejemplo, en la metodología de proyectos que se utiliza con la estructura que trabajamos de debate, cuando ellos identifican un problema social, luego elaboran una propuesta y dicen qué hay que hacer, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer y cuándo se va a hacer. Y cuando dicen cuándo, es que elaboran una carta Gantt, ¿verdad? Y entonces distribuyen tareas, cada uno tiene responsabilidades con distintas fechas, y entonces si eso está, por ejemplo, en una plataforma online que se llama formularios de Google, que es como el Excel, no, no es formularios de Google, es hojas de cálculo de Google, todos van viendo el avance diario de todos los demás porque el trabajo es marcarlo. Eh, y respecto de cómo incluir eso, por ejemplo, en el ámbito curricular, en primer lugar, esa sola acción de poder desarrollar una política para solucionar un problema atiende a el logro de una serie de objetivos fundamentales o objetivos transversales, que son objetivos que están a lo largo de toda la estructura curricular, de toda la malla curricular, y dentro de esos, por ejemplo, está el trabajo en equipo, el diálogo colaborativo, diseño y seguimiento de acciones, ¿verdad? Estructura de trabajo, metodología de proyecto, investigación, etcétera, como objetivo transversal.
Pero además, por ejemplo, en los años 2017 y 2018 en Recoleta, sobre todo, em, nos hicimos cargo de un proyecto en el cual consistía en convocar a 15 profesores que eran de los 15 colegios de Recoleta, por lo menos 15, finalmente fueron más, eh, y que esos profesores lograran adaptar el debate como metodología activa de enseñanza-aprendizaje para su curso. Por ejemplo, esa democracia que les hablé, eso fue aplicado en el curso o la asignatura de historia, ¿verdad? Pero cada profesor tenía que desarrollar eso, y entonces, ¿cuál fue su test de salida, digamos, o su trabajo final? Ellos tuvieron que desarrollar una metodología activa de enseñanza-aprendizaje, primero donde buscaban un objetivo de aprendizaje de la malla curricular chilena, ¿verdad? De lo que ellos tienen que hacer en su ramo, para niños de sus cursos, de su rango etario, con sus niveles de desafío, tanto en habilidades cognitivas como en contenido específico, y en función de eso luego, mediante el debate, diseñar un procedimiento de evaluación válido y un instrumento de evaluación que pudiera dar cuenta de ese procedimiento de evaluación que habían aplicado. De tal forma que, por ejemplo, pasaron varias cosas. Algunos profesores se dieron cuenta de que mediante las estructuras de debate podían enseñar una serie de contenidos que tenían que ver con lo que ellos hacían todo el tiempo. De hecho, argumentación es un objetivo específico que está en muchos ámbitos del currículum nacional. Pero también pasó que, por ejemplo, bueno, y eso mismo con biología, por ejemplo, cuando los estudiantes tenían que pasar por las etapas de la biología y primero tenían que describir. Y describir implica, en primer lugar, simbolizar, significar. Y luego de esas descripciones tenían que comparar y contrastar. Y eso es la misma estructura que se tiene en el ámbito del debate, por ejemplo, cuando se define, se recusan definiciones o se alegan definiciones contrarias, etcétera. Pero además pasó que otros profesores, bueno, y eso mismo lo aplicaron en ciudadanía, y así en ciudadanía, por ejemplo, hicieron un torneo de debate sobre los temas que ellos tenían que haber tratado en el ámbito de ciudadanía, hicieron un torneo con esas tesis. Y entonces con esas tesis ellos iban aprendiendo, discutiendo, y al final de cada debate venía el profesor y hacía un repaso de lo que vio del debate y generaba algunas precisiones o ámbitos para la discusión. Otra profesora, por ejemplo, se dio cuenta de que desperdigados por el currículum nacional, habían una serie de contenidos relacionados con medio ambiente, pero que no tenían ninguna coherencia, ninguna estructura. Así que esa profesora justificó, hizo un semi-paper justificando esto, elaboró un nuevo objetivo de aprendizaje, y ese nuevo objetivo de aprendizaje relacionado con medio ambiente lo explicó, hizo las 3 clases, ¿verdad? Hizo las evaluaciones formativas que tienen que ver con que vayan verificando que el estudiante aprenda o que cómo aprende mejor, y las evaluaciones sumativas, ¿verdad? O las calificaciones, etcétera. Y entonces, al final de ese curso surgieron como 12 metodologías activas con justificación de objetivos de aprendizaje, etcétera, para su curso, para su rango etario. Es decir, cuando uno facilita la metodología, es aplicable a cualquier área. Lo mismo, por ejemplo, se ocupa en matemáticas, no solamente en el sentido de discutir resultados, sino que, por ejemplo, con preguntas anteriores y transversales que luego permiten entender o comprender de una forma distinta la matemática. Por ejemplo, preguntarse si el cero es o no es un número. Eso ya es una pregunta que da lugar a intensos debates que podrían permitir, por ejemplo, hablar de las características de los números, de ciertos contenidos que sirvan de marco referencial para alguna asignatura en matemáticas, ¿verdad? O pues también en matemáticas, por ejemplo, a mí me costó entenderlo en un principio, pero me explicaban profesoras que el solo hecho de que, por ejemplo, enseñaran a comparar y contrastar de tal forma que dijeran a un estudiante ya, ahí hay un gatito y ahí hay un perrito, dígame en qué se parecen, dígame en qué se diferencian, sirve un montón para enseñar, por ejemplo, conceptos como la igualdad, como la suma, como la resta, etcétera, que luego pasa a teoría de conjuntos con la clasificación y que luego ya empieza a complejizarse cada vez más. Lo mismo en el ámbito de la geometría, por ejemplo. ¿Qué Porque significa la geometría? no, te iba a comentar, Jorge, que habías hablado de, entre otras cosas, a lo mejor, de cómo poder introducir la argumentación dentro de clase.
Si nosotros tuviéramos que, cualquiera de los profesores que nos está escuchando quisiera saber cómo puede utilizar la argumentación como herramienta dentro de clase para integrarla a la hora de trabajar los contenidos, ¿qué pasos son los que tendríamos que dar? ¿Cómo sería ese proceso de trabajar la argumentación? Creo yo que de las mejores estrategias que yo he conocido al menos tiene que ver, por ejemplo, con hacer, plantear preguntas complejas de maneras incómodas. Por ejemplo, utilizando siempre la realidad social. Por ejemplo, una vez sucedió que en Santiago despertamos con todo Santiago lleno de humo porque se estaba quemando un vertedero. Santiago entero lleno de humo. Y ese día yo tenía que ir a hacer clase, fui a hacer clase, llegué, y en la mañana apareció el intendente metropolitano de apellido Rego diciendo, no, pero todos tranquilos, que este humo de vertedero no es tóxico para la salud. Un vertedero, estoy hablando de un basurero municipal, ¿verdad? Todo Santiago lleno de humo. Y entonces llegué en la mañana y mis estudiantes estaban mirándome porque estaban como incómodos con el olor, el humo. Y yo les dije, no, tranquilo, si esto no es nocivo. Y me dijeron, como profe, ¿de verdad? Yo sí, hoy día lo dijo Orrego, que es la autoridad metropolitana. Ah, qué bueno. Después yo les dije, obviamente, igual yo a mí me entran dudas, digamos, porque si pienso en todo lo que hay en un vertedero, desodorantes, pañales, bolsas, todo tóxico, me parece extraño. ¿Le creemos o no le creemos a Orrego? Y entonces ahí empiezan a levantarse opiniones respecto de si le creemos o no le creemos. Algunas rondan en relación con qué es la autoridad pública, que tiene acceso a determinados datos. Y ahí de nuevo discutimos el concepto de autoridad. Otros tienen que ver con argumentos causales, ¿verdad? Que dicen, no, profesor, porque si aquí hay un desodorante que se está quemando y el desodorante es tóxico, entonces el humo que genere probablemente cuando yo lo perciba irrite mis vías respiratorias, y entonces es un argumento causal relacionado de por qué creerle o no creerle a Orrego. Por ejemplo, a mí me pasa que yo trabajo harto en lugares muy vulnerables en Chile, dentro de los más vulnerables. Yo vivo en La Pintana, que es el municipio más pobre de Chile, y he trabajado bastante en La Pintana y otros similares. Y acá, a veces cuando uno lo explica, cuesta un poco entenderlo, pero por ejemplo, acá una pregunta importante para ellos tiene que ver con quién es más vivo, quién sabe más, quién es más inteligente, el que roba o el que estudia. Y entonces cuando yo llego a un colegio como estos, ¿verdad? Y les digo, ya cabrón, ¿saben qué? ¿Quién levante la mano el que quiere ser ladrón? Y entonces todos levantando la mano y como tres niños, los más nerds del curso, levantando la mano cuando ellos querían ser profesionales y todos los demás como, que soy imbécil, ¿cómo voy a ser profesional? Acá la universidad se paga y se paga caro, es muy improbable que alguien llegue a la universidad, etcétera. Al menos en estos sectores. Y entonces en función de eso luego hacemos, por ejemplo, en la pizarra dividimos argumentos a favor o en contra. Y luego comenzamos a relacionar esos argumentos. Y por ejemplo, ahí cuando ya yo anoté tres argumentos a favor de cualquier discusión y tres argumentos en contra en la pizarra, puedo preguntarme cuáles valen más que otros y por qué. Y entonces ahí los propios estudiantes, por ejemplo, les doy 5 minutos para trabajar en grupos de 5, expliquen por qué un argumento es más válido que el otro. Y entonces, aunque el argumento no esté explicado completamente, ellos comienzan a poner las premisas faltantes. Y entonces, teniendo las premisas, nos preguntamos si son creíbles. Y luego relacionamos las premisas con tipos de razonamiento y nos preguntamos si es que efectivamente nos da el resultado. Y esto, la experiencia me ha demostrado que mientras más problemático y pasional sea el tema, más claro se transmite el objetivo de aprendizaje al final de la clase. Por ejemplo, cuando acá hay dos equipos que pelean bastante la hinchada entre ellos, que son Colo-Colo y la Universidad de Chile. Y entonces cuando llego también y digo, ya, oye, ¿quién es del Colo, quién es de la U? Y no, yo soy del Colo y la U, y ya, ¿quién es mejor equipo? ¿La U o el Colo? No, el Colo, la U, el Colo, la U, el Colo, la U. Y después al final del curso, cuando ellos mismos tuvieron que revisar con la nueva estructura, o al final del bloque, digamos, cuando tuvieron que revisar con la nueva estructura sus propios argumentos, se dan cuenta de que la argumentación es algo que está en todas partes todo el tiempo, pero que nosotros no reflexionamos sobre eso. Jorge, tengo aquí algunas preguntas apuntadas, pero sí que me gustaría abrir el paso a la gente que nos está escuchando, tanto en redes sociales como aquí en la sesión, para que te lancen las preguntas. Puede ser que lo hagáis por chat y yo soy aquí el portavoz de todos, o que simplemente levantáis la mano o os desmutáis y intervenís. ¿Alguna pregunta tenéis? ¿Abrimos el turno de preguntas a los asistentes?
¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Porque yo mientras vamos pensando en las preguntas, a mí la que me surge es, has hablado de la importancia del planteamiento, o sea, es decir, a la hora de introducir el debate como una herramienta dentro del aula para fomentar esa argumentación, esa parte de reflexión, esa valorar las autoridades y las evidencias que aporta cada una de esas partes, está la clave de la pregunta. Y sí que has comentado que hay determinados contextos en los que puede ser mucho más fácil vincular la pregunta a problemas o situaciones que al final pues, nos afecten, desde cuál es tu equipo de fútbol o... Pero claro, la pregunta que yo me planteo es otro tipo de temas, como puedan ser lo que decíamos antes, como puedan ser las matemáticas, como pueda ser la historia, es decir, cuáles son las claves para poder encontrar esas preguntas que quizá puedan permitir el generar ese debate dentro del aula. Ujú. Por ejemplo, bueno, la respuesta es bien simple y tiene que ver con cuestionar lo obvio, ¿verdad? Mm. Lo que salta a la vista, lo que se opone a la vista directamente, cuestionarlo. No cuestionarlo porque sí o porque no, sino que cuestionarlo con estructuras argumentativas. La más básica, a mi juicio, es el silogismo aristotélico, que en algunos lugares en Latinoamérica sobre todo lo conocen como modelo ARE finalmente, pero que es el silogismo aristotélico, donde hay dos premisas y una conclusión, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos cuestionamos lo obvio, obligatoriamente tenemos que cuestionar también los procedimientos mediante los cuales se llegó a lo obvio. En el ámbito de las matemáticas, por ejemplo, para un profesor, y esto a mí me parece, y esto es una crítica, diría yo, transversal al ejercicio de la docencia, cuando a un profesor le preguntan por qué en matemáticas, dice, no, porque esto dio el resultado. Ya, pero ¿por qué eso? ¿Por qué esa fórmula? ¿De dónde salió esa fórmula? ¿Por qué el teorema de Pitágoras resulta? Ya, bacán, qué bueno saber que resulta, es un instrumento. Pero si yo hoy día aprendo que resulta y no lo ocupo en 3 años más, se me va a olvidar. Pero si yo entiendo la dinámica y me pongo en el lugar de quien hizo ese cuestionamiento, ¿verdad? Y entonces me devuelvo pasos lógicos, primero los descubro, luego los discuto, ¿verdad? Y en función de que los discuto, tal vez conceptualizo o llego a alguna idea determinada, el conocimiento es muchísimo más profundo, porque se incluyen procedimientos intelectuales distintos, se incluyen habilidades cognitivas distintas, de tal forma que cuando yo voy o resuelvo simplemente y luego expongo, bien, llego a aprender, a comprender un procedimiento que analicé previamente, ¿verdad? Lo puedo aplicar y luego lo puedo repetir, el resultado. Pero si luego de eso viene alguien y me discute de alguna forma, o plantea dudas o identifica premisas no creíbles de mi argumento, me obliga a devolverme y me obliga a reconstruirlo. Y entonces para aprender el mismo contenido, tengo que darme 6 o 7 pasos más, lo que me hace comprender en profundidad. Y eso además, sumado a que, como decía Jean Piaget, el desequilibrio cognitivo, cuando yo creo que sé algo y me doy cuenta que no lo sé, naturalmente me motiva, porque para el animal, ¿verdad? Nosotros somos animales, para el animal no conocer algo lo pone en peligro, y ese peligro lo activa, y cuando lo activa es que precisamente sale de su zona de desarrollo actual, de lo que sabe hasta el momento, y se aventura para llegar a una zona de desarrollo próximo, que siempre tuvo las capacidades, pero sin ese desequilibrio cognitivo, sin esa pregunta, sin ese quiebre, no, muchas veces no hubiese llegado a las posibilidades del pensamiento real. Entonces, en resumen, al analizarlo en mayor medida, se comprende con mucha mayor cantidad de pasos, ¿verdad? Y además al desafiarme con ciertas habilidades cognitivas me obliga a salir de mi estado de confort. Entonces, lo que entiendo, Jorge, es que hay una primera parte, dentro de esta parte de trabajar el debate como herramienta pedagógica. Si tuviéramos que establecer unas fases podría ser, en primer lugar, identificar qué es lo obvio, con el objetivo em, de alguna forma cuestionar lo que sería lo obvio, para generar ese desequilibrio cognitivo, y esa forma de estimularlo es con una pregunta. Sería el rol Ujú, docente donde lo que hago es una pregunta que me haga cuestionarme lo obvio, eso que hablabas del teorema de Pitágoras o lo que sea. ujú, Esa parte, esa pregunta, el objetivo que tiene es invitar a que el alumnado empiece a descubrir cosas que quizá no se haya planteado anteriormente porque le venían ya dadas. ujú, Y de ese ejercicio de descubrimiento
pasamos a otra fase que sería la de la discusión, donde de alguna manera vamos a poner en común esos descubrimientos nuevos y qué sentido y no sentido tienen esa parte del descubrimiento, con la finalidad última de que todo eso lleve a la conceptualización de los términos que se quieren trabajar en el aula. ¿Sería más o menos a las fases que identificas? Sí, y con una conceptualización aplicada directamente. Porque yo no solamente cuando me expongo al fenómeno, así piensa más o menos el ser humano, ¿verdad? Yo observo un fenómeno, algo que está ocurriendo y que yo percibo mediante mis sentidos, y entonces en función de eso comienzo a identificar elementos comunes o cosas que se parecen o elementos que parecen esenciales. Y Ujú. luego esos elementos esenciales yo los transformo en una definición para definir, para delimitar, para poner límite, fin a un tema en específico. Y entonces todo eso lo hice aplicando, ¿verdad? Discutiendo con mis compañeros. Ah, ese elemento sí, ese no, por esto y esto y esto y esto otro. Eh, Dentro, por ejemplo, me encantaría poder hacer un ejemplo muy cortito si me permitieran. Adelante, Jorge. Una pregunta característica, las primeras clases de todos los cursos en general que hago, tienen que ver con qué es la verdad. Y entonces llegamos y nos empezamos a preguntar verdad. Y entonces se presentan, juegan, hacen un montón de cosas y luego responden una verdad que sea segura y que nadie pueda cuestionar porque todos sabemos y nadie la cuestionaría. Hoy en día hasta la redondez de la Tierra o la relativa redondez de la Tierra se cuestiona, digamos. Pero algo que nunca nadie cuestiona es que somos todos mortales. Y entonces somos todos mortales. Y no, profesor, esa es una verdad, porque incluso que vaya a salir el sol mañana no lo sabemos. Porque no sabemos si la Tierra se... No sabemos nada de eso. Muchas cosas pueden pasar. Y entonces lo que sí sabemos es que somos mortales. Y entonces todo muy bien. Esto lo hacemos, como digo, transversalmente, desde niños de quinto básico, 10 años, hasta postdoctores en educación. Y el resultado es relativamente similar siempre. En algún momento impartiendo clases a médicos que estaban saliendo ya a su primer año de medicina y tenían problemas porque tenían muchas veces polifarmacia o muchos fármacos que no podían juntarse en una misma persona o tenían opiniones distintas de doctores, tenían problemas porque no sabían cómo decidir. Fuimos a hacer clases, hicimos esta pregunta, ya típico, todos nos morimos, perfecto. ¿Cómo sabemos que todos mueren? Ahí la respuesta típica es que no conocemos a ningún inmortal. Y entonces yo les explico que eso es una falacia de la ignorancia, ¿verdad? Que el hecho de que yo no lo conozca no significa que no exista y que ellos no conocen a Fernanda Cortizo, que es una amiga muy preciada que yo tengo en Panamá, pero la Fernanda sí existe. Y entonces dicen, no, profesor, es que todos los humanos tienen un sistema que va a hacer que en algún momento mueran. Yo digo, ya, perfecto. Primero, ¿cuántos somos todos los humanos? Ni siquiera podemos saber cuántos somos los humanos. Segundo, ¿usted conoce a todos los humanos para saber que todos comparten esta característica en específico que va a hacer que muera? Porque somos 7.400, 7.500 millones de humanos en la Tierra. ¿Alguien los conoce a todos? ¿Lo evalúa todo? No, profesor. ¿Cómo saben? No, profesor, es que todos los seres vivos son iguales. Oiga, pero si no me puede definir que 7.400 millones de humanos, ¿cómo me va a definir todos los seres vivos? ¿Conoce a todos los seres vivos? No puede conocer a todas las hormigas. Nadie puede conocer a todas las hormigas, digamos, para decir que todos comparten las mismas características. Y en general eso también lo relacionamos con la fe. Y finalmente nos damos cuenta de que, por ejemplo, creer ciertas verdades son actos de fe. Y entonces nos damos cuenta de que vivimos en un mundo lleno de fe. La pregunta es cómo luego utilizamos nuestras herramientas para dar curso a esa fe, para que sea una fe que probablemente se acerque a la realidad, digamos, que probablemente me permita actuar efectivamente en el mundo, porque yo no sé si mañana va a seguir existiendo la fuerza de gravedad, o no sé si cuando me levante en la mañana voy a dar un paso y de ahí hacia allá no hay fuerza de gravedad y salgo levitando, digamos. No lo sé, pero yo sé que probablemente mi fe hacia allá esté bien dirigida. Y entonces, por ejemplo, cuando fuimos a hacer clases a estos médicos, una de las niñas se puso a llorar cuando se dio cuenta de que era médico y que no podía demostrar que todos los seres humanos eran mortales. Se puso a llorar en frente de su compañero, digamos, en medio del curso, porque le generó un desequilibrio tan grande, cognitivo, que no va a volver a olvidarlo nunca más. Y entonces, lamentablemente, en ese momento fue una situación compleja para todos, porque fue como, ya, pero tranquilízate, así pasa, digamos, vivimos en un mundo de incertidumbre. Pero para ella, doctora, séptimo año de medicina, justo un semestre antes de salir a trabajar sola,
fue un conflicto, y un conflicto cognitivo que evidentemente luego permitió que todos los estudiantes entendieran la relevancia de lo que estaban haciendo. En este caso de ellos tenía que ver, por ejemplo, que en geriatría algunos abuelitos ya toman otros medicamentos y por tanto tienen otras enfermedades que si le dan otro medicamento genera polifarmacia y puede generar efectos adversos. Y entonces se dan cuenta de alguna manera de que de esas discusiones y decisiones humanas dependen vidas. Y para algunas personas sobre todo, para los abogados, por ejemplo, para los profesores, un profesor marca muchísimas vidas, para bien y para mal. Y entonces cuando no tiene bien fundamentadas esas respuestas, por ejemplo, de por qué trató así a ese niño, por qué hizo lo que hizo, cuáles son los efectos, la sociedad cambia. Y yo pienso que la falta de conciencia en esos sentidos no nos permite cambiar tanto para bien, sino que más bien para mal. Jorge, simplemente, y voy a cambiar un poco, voy a darle un giro ya para terminar y brevemente, porque estamos fuera de tiempo. Has hablado del silogismo aristotélico y haciendo una mención a lo que sería el modelo ARE. Ujú. Entonces, simplemente, si brevemente puedes explicar en qué consiste, por si hay alguna persona que no lo conoce, y de alguna manera cómo aplicarlo, cómo utilizarlo de forma práctica ya para terminar. Sí. Em, bueno, en general, eh, en términos resumidos, digamos, para no tratar en términos específicos cada uno, em, consiste en entender que de dos ideas el ser humano puede tomarlas y sacar un poquito de cada una y armar una nueva idea, ¿verdad? A mi juicio, eso es el silogismo aristotélico y luego existen una serie de normas para seguir la lógica tradicional, digamos, pero es eso. Si yo, por ejemplo, tomo frutillas y tomo agua, o sea, pongo frutillas y tomo agua, probablemente pueda sacar jugo de frutilla, ¿verdad? Y si el jugo de frutilla lo mezclo con algo más, puedo tener otra cosa. Y entonces así nosotros pensamos. En ese sentido, todos, todo el tiempo utilizamos silogismos. Todo el tiempo. No fue algo que inventara Aristóteles. Yo creo que Aristóteles describió algo que más o menos veía. Y entonces esto se relaciona con todo un rollo que hay en pedagogía que tiene que ver con el pensamiento visible. Eh, Basta que a cualquier persona yo le haga una pregunta e insista un par de veces con otras preguntas sobre lo mismo para que me dé tres afirmaciones y yo estoy prácticamente seguro de que puede relacionarlas y sacar conclusiones entre ellas de manera natural, digamos. Y entonces, ¿cómo aplicarlo en clase? Basta que una metodología que usamos todo el tiempo que nos resulta muy bien. Cada uno saca una hoja y le pone su nombre a la hoja. Perfecto. En 2 minutos, cronometrados, ¿verdad? Y se sientan en círculo para que simplemente vayan pasando la hoja siempre hacia el mismo lado. En 2 minutos cronometrados pongo una afirmación que usted crea, pero solo la afirmación. Nada más que la afirmación, solo la afirmación. Ya, la pone. La hoja hacia el lado. Ya, ahora usted que recibió una afirmación que no es la suya, póngase en el lugar de su compañero o de su compañera y elabore una premisa que pruebe esa afirmación, que usted diga, esta afirmación es cierta porque esta premisa es cierta, porque esta otra afirmación que yo puse es cierta, y ahí hay dos, ¿verdad? Si yo digo, Juan será sancionado, esa es mi conclusión, y alguien va y dice, no, porque Juan mató a Pedro, por ejemplo. Se acaba el tiempo, se pasa la hoja para el lado, y el compañero que ya ha pensado en dos ideas distintas le toca una tercera. Y entonces encontrarse ella, darse cuenta de que Juan será sancionado, porque Juan mató a Pedro y entonces se puede dar cuenta fácilmente de que el razonamiento que hay ahí es que todo el que mate, o al parecer en general el que mate, será sancionado. Y entonces ahí entre ellos, separadamente, pensando en temas diversos, de hecho salen después siempre con la cabeza como, a propósito, me muestran que mueven la cabeza como que les da vuelta todo, y entonces ellos ya pensando en tres temas, hicieron ellos solos un silogismo, solo evidenciando cómo pensamos, evidenciando cómo nosotros aplicamos eso. Luego ya, entonces tenemos dos afirmaciones y una conclusión. Pase hacia el lado, busque un respaldo, ingrese a Google. Primero Google general para que haga una búsqueda exploratoria y dígame quién puede respaldar eso. Después, siguiente turno, pase la hoja hacia el lado. Ahí llevamos recién como 20 minutos o 15 minutos. Pase la hoja hacia el lado, ingrese a Google Académico ahora y elabore una cita en APA que respalde el argumento de su compañero, que son ya 5 compañeros anteriores, porque pasó 5 veces ese papel. Y entonces, y cada uno le va poniendo el nombre. Y entonces, al final del trabajo,
después de 6, 7 turnos, se devuelve al primer compañero que elaboró la primera afirmación de la cual estaba completamente convencido y revisa 7 intervenciones dentro de su mismo argumento. Con ese insumo, luego podemos trabajar todo, todo. Podemos explicar argumento causal, ¿verdad? Que una causa lleva a otra causa, en teoría, ¿verdad? Algunos filósofos lo cuestionan. Y entonces decirle ya, ¿dónde está ahí el argumento causal? ¿O dónde hay un argumento por autoridad ahí? ¿O dónde hay un argumento dialéctico? ¿O dónde, lo que sea, dónde hay un argumento por analogía? ¿Verdad? Y entonces, por ejemplo, si eso luego, o si el mismo trabajo lo hacemos, ya esto un poco más derrochador de recursos naturales, pero si esto lo hacemos composite, con cuadritos composite, después se pueden poner en una pizarra y ordenar los posit hacia arriba o hacia abajo, separar argumentos, juntar argumentos, separar los que tienen relación, los que no tienen relación, clasificar argumentos, etc. De ahí sale todo. Y entonces yo, sobre un tema que a mí me importaba y sobre muchos temas que a mis compañeros les importaban, que son mis pares, desarrollé actividad argumentativa y luego me di cuenta qué fue lo que hice. Bien, siguiente clase podremos describir qué fue cada una de las partes que hicimos y por qué creemos que nos resulta o no. Después, al final, ya cuando sabemos argumentar y sabemos requisitos básicos de argumentaciones, páselo hacia el lado y que con su compañero lo refute, que diga que no, que es mentira. Y que luego pasa de nuevo hacia el lado y el otro argumento refuta la refutación, de tal forma que reconstruye el argumento, lo defiende. Lo defiende al de allá, que no tenía nada que ver con él, nunca estuvo de acuerdo con su idea, pero está obligado a defenderlo porque está obligado a aplicar una estructura lógica, ¿verdad? O una estructura argumentativa. Y entonces, con esas metodologías, lo mismo se puede hacer, por ejemplo, en un mapa mental, si es que tenemos una pizarra interactiva, o lo mismo se puede hacer por internet, por ejemplo, sacando 10 premisas de Instagram del muro de los estudiantes, 10 premisas. Perfecto. Tome esas 10 premisas, mézclelas y dígame qué argumentos saca. Si hay argumentos analógicos, si hay argumentos causales, etcétera, etcétera. Y cuando ya conozco esa estructura la puedo aplicar a todo, a biología, a historia, a todo. A lenguaje, lenguaje es puro simbolismo, pura argumentación a mi juicio. Oye, Jorge, pues nada, muy interesante, muchas gracias. Simplemente quería, estamos ya llegando al final. No sé si no he visto ninguna mano levantada, entiendo que está todo claro. Y lo que sí que me gustaría, Jorge, antes de despedir, es tu conclusión como una recomendación que le darías a toda la gente que nos está escuchando de cara a esa posibilidad de incorporar y utilizar el debate como herramienta pedagógica. Uh-huh. Bueno, como recomendación, que se la jueguen y de pronto dejen un poquito de 10 minutos de su clase a jugar con argumentos. Plantear una pregunta y que los estudiantes argumenten y anotarlas, cosas que vean su forma de pensamiento. Esa es una recomendación simple con la cual uno comienza a trabajar y preguntar los por qué de todo. Y una advertencia tiene que ver con que si es que en caso de que hay personas directivos de colegios, ¿verdad?, que les interesa mucho el debate y que quieren incluirlo en las mallas, esto yo lo vengo diciendo desde el año 2013 al menos, cada vez que tengo una entrevista con un director que me quiere contratar para que haga clase a los estudiantes. Les digo, hagan lo posible por capacitar a sus profesores, porque muchos de nuestros profesores estudiaron en el 70 y tienen una visión, al menos en Chile y en Latinoamérica, que es donde yo más he circulado, entiendo que España es bastante distinto, tienen una visión desde el profesor, desde la autoridad que trae el conocimiento para iluminar a sus estudiantes y que no se le discute. Y por tanto, cuando un estudiante, perdón, que ya sabe elaborar argumentos, que ya sabe evaluar argumentos, mira esto y dice, profesor, no, no le creo, profesor, con todo el respeto del mundo, con todo el cariño que le tengo y con toda la admiración, no le creo. Y no le creo, no por nada, no le creo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Si el profesor no está preparado, en ese momento se generan conflictos que generalmente van en desmedro del estudiante. Pero al final, cuando van en desmedro del estudiante, van en desmedro del curso completo, porque todo el curso ve lo que pasa en esos conflictos, ¿verdad? ¿A qué voy? Una recomendación siempre es hacer al menos algunas clases de argumentación y de debate a sus profesores para que ellos entiendan el proceso que va a ocurrir dentro del colegio. Porque si no, y sobre todo, por ejemplo, me pasó en el mismo Arturo Alessandri, que luego les gustó tanto los resultados de la sociedad de debate que metieron debate curricular en toda la enseñanza media, desde 15 a 18, desde 14 a 18 años. Y entonces eran 60 alumnos de debate que luego sus profesores tenían muchísimos problemas porque
les decían que no y que ellos tenían fuentes nuevas que decían cosas distintas. Pero el profesor todavía estaba leyendo el libro del año 89. Y entonces, por no preparar a sus profesores, ¿quién lo terminó haciendo? La propia sociedad de debate. A ellos los llamaron para que intervinieran en un claustro de profesores y estudiantes para que solucionaran el problema explicando qué es lo que se hace en debate y cómo funciona el pensamiento crítico y por qué la educación del siglo XXI se basa como eje esencial en el pensamiento crítico. Es el ser humano dejando de vivir cómodo en la estupidez para problematizar y solucionar problemas sociales de todos, que nos afectan a todos. Jorge, muchísimas gracias por este cierre así tan potente y tan intenso. De nuevo, agradecerte la presencia y el tiempo. La verdad es que ha sido un privilegio escucharte. Y simplemente al resto recordar que el próximo 6 de mayo tendremos la siguiente sesión de y experiencias, donde contaremos con Ana María Díez de Fex, que 10 años de experiencia en el debate y educación, y entre otras cosas es cofundadora de la Sociedad de Debate de la Universidad de Rosario. Con esto, simplemente agradecerte, Jorge, agradecer a toda la gente que se ha unido hoy, pues, su presencia, y esperamos que haya sido tan interesante para vosotros como lo ha sido para mí. De nuevo, Jorge, muchísimas gracias y Gracias a ustedes. buen día Respeto. por allí, por Chile. Buen día. Que estén muy Pues, bien. perfecto, Chao. muchas gracias a todos.